Bueno, creo que podemos empezar, ¿sí, no? Porque hay más o menos. Muy bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? A ver la siguiente, por favor, Ignacio. Buenas tardes con todos. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un tema que es muy frecuente en las mujeres y esto se ve incrementado aún más durante el embarazo, ¿no? Lo que es las infecciones, lo que es enfermedad renal y básicamente enfocarnos en lo que es infección del tracto urinario y la gestación. Entonces, como ustedes recordarán, los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, de alguna manera pueden predisponer a que la mujer tenga más infecciones urinarias durante este, ¿no? Entonces, para recordar un poco sobre los cambios fisiológicos durante el embarazo, vemos, por ejemplo, que hay un crecimiento renal, ¿no? Este es es más a expensas de un aumento del tamaño de las células de los glomérulos, más que de un aumento o de una hiperplasia glomerular, ¿no? Es más debido a una hipertrofia glomerular, ¿ya? La dilatación del sistema urinario, generalmente hasta las 12 semanas por el incremento de la progesterona en el embarazo. Esto recuerden que tiene efectos sobre la musculatura lisa sistémica. Entonces los uréteres tienen también músculo liso, ¿no? Por eso es que tienen movimiento, ¿no? Entonces esto condiciona que haya una dilatación y después más o menos a la segunda mitad del embarazo ya el crecimiento uterino por el embarazo va a ser una compresión de la porción distal de los uréteres y esto va a llevar a su dilatación, ¿no? Es por eso que la gestante cursa con una hidronefrosis bilateral, pero generalmente a predominio derecho, ¿no? Recuerden que el útero está dextro rotado, ¿no? Un poco hacia la derecha. Es por eso que las pacientes, para que tengan más comodidad y mejorar el retorno venoso, se les dice que duerman de cúbito lateral izquierdo o semisentadas. Ahora, esta compresión a nivel también de la vejiga, ¿no? A medida que va creciendo el útero, hace que también haya un reflujo vésico ureteral, ¿no? Y pase orina de la vejiga hacia los uretes. Ahora, durante el embarazo, ustedes recordarán que la creatinina en la mujer embarazada no debe pasar de 0,9 miligramos por ciento, ¿no? Entonces, esto es debido a que hay un incremento de la tasa de filtración glomerular. Y esto hace que, y si nosotros encontramos una creatinina superior a esta, hay que buscar la causa, ¿no? Descartar algún problema, alguna enfermedad renal propiamente dicho, ¿no? Y este incremento de la tasa de filtración glomerular, más o menos casi en un 65% se incrementa. Puede aparecer glucosuria ocasional. Teóricamente está determinado que solo debe llegar a haber 300 miligramos en orina de 24 horas en la paciente. Y sí que... No, estoy equivocando. La proteinuria primero, que no debe pasar de 300 miligramos en 24 horas. Y si esta se ve incrementada, tenemos que buscar, en el caso de lo que es gestantes, que haya un problema, un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Podemos encontrar glucosuria ocasional, ¿no? Y también si encontramos una glucosuria que se mantiene, hay que descartar una diabetes mellitus. A ver la siguiente. Entonces, dentro de las patologías más frecuentes del sistema urinario, tenemos primero la infección urinaria, ¿no? Y generalmente la infección urinaria podemos catalogarla en tres tipos diferentes, ¿no? La bacteriuria sintomática, una cistitis o uretritis, que es una infección del tracto urinario inferior, y una pielonefritis cuando hay una infección del tracto urinario superior, ¿no? Estamos hablando directamente de los riñones. Ahora, la bacteriuria asintomática es, como su nombre dice, ¿no? Hay presencias de bacterias que están a nivel de la orina, pero estas no presentan sintomatología, ¿no? La paciente no refiere ninguna sintomatología. Ahora, pero sí deben ser tratadas, ya que se ha visto que muchas pacientes que tienen bacteriuria asintomática pueden llegar incluso a ser una sepsis de origen urinario,
¿no? Entonces debe ser tratada. Entonces, generalmente se habla de la presencia de unidades formadoras de colonia, ¿no? Entonces, generalmente, si tiene menos de 80 unidades formadoras de colonia, podemos catalogarla como una bacteriuria asintomática. ¿Bien? Y esto puede condicionar a que la paciente pueda llevar a una cistitis o a una pielonefritis. Es por eso que todas las bacterias asintomáticas deben tratarse, ¿no? Por todos los cambios que se presentan a nivel del sistema urinario, ¿no? Ahora, el germen más frecuente, ¿no? Por la proximidad que hay entre el ano, la vagina y la uretra femenina, ya siempre, ¿no? Se ha hablado sobre la Escherichia coli, casi el 90%, ¿no? Pero podemos encontrar otros, inclusive hasta anaerobios. Y también esto sumado a la longitud corta de la uretra femenina, ¿ya? Ahora, la E. coli tiene adhesinas, ¿no? Que son estructuras que permiten que se vaya a fijar al urotelio y de esta manera causar una infección urinaria, ¿no? Especialmente la adhesina P y S, ¿no? Que se encuentra a nivel de que tiene pequeños, ¿cómo le puedo decir? Pequeña zona, alrededor de la Escherichia coli, unas estructuras como fimbrias que tiene, ¿no? Ahí se encuentran las adhesinas y eso le permite que se fije fácilmente al urotelio, ¿no? Ahora, en el embarazo, el trauma que ejerce en el puerperio, el trauma que ejerce el parto sobre la vejiga, también puede llevar a una disminución de la sensibilidad, ¿no? Y es por eso que algunos pacientes pueden presentar atonía vesical, ¿no? Presentan atonía y de paso retención urinaria, ¿no? Por el traumatismo que sufre la vejiga durante el trabajo de parto y el expulsivo. Entonces, esta disminución de la sensibilidad también a eso va a hacer que la paciente no orine con frecuencia, ¿no? Y va a predisponer a infecciones urinarias. Entonces, como ven hasta ahora, los cambios fisiológicos tienen un papel importante en lo que es infección urinaria. A ver la siguiente. Hablemos un poco más de la bacteriuria asintomática, ¿no? Se encuentra casi en el 2 a 7% de las gestantes. Más frecuente en pacientes afroamericanas, las que tienen un nivel económico bajo, las pacientes que son multíparas y ni qué decir las pacientes que son diabéticas, ¿no? También en ella tenemos que recordar siempre la alta frecuencia de vaginitis por Candida albicans, ¿no? Entonces tiene que haber, las UFC o unidades formadoras de colonias son más de 100.000 por mililitro y esto hace que tienen que recibir tratamiento. Inclusive en algunos textos hablan de que también entre 80 y 100.000 unidades formadoras de colonia también deben recibir tratamiento, ¿ya? Y esto puede llevar a que la bacteriuria asintomática puede llevar a que se presente una sintomatología casi en el 25% de los casos, ¿no? Ahora, está asociada la bacteriuria asintomática con el bajo peso al nacer, la prematuridad, ya que recuerden que cualquier problema infeccioso a nivel local o general puede desencadenar el trabajo de parto, puede llevar a enfermedad hipertensiva del embarazo. Es importante en lo que es enfermedad hipertensiva del embarazo porque si una paciente viene con proteinuria mayor a 300 miligramos por ciento y en ese momento está cursando de repente el examen completo de orina está patológico, ¿no? Con leucocituria, hematuria, ¿no? Entonces tenemos que descartar si esa proteinuria es por una enfermedad hipertensiva del embarazo o es una infección urinaria, ¿no? Puede estar ligada a anemia, ¿no? Y generalmente el tratamiento de la bacteriuria asintomática es tratamiento empírico, ¿no? Podemos usar amoxicilina, otros pueden usar amoxicilina asociada a ácido clavulánico y también se puede usar nitrofurantoína. No se recomienda la monoterapia, ¿no? Porque puede crear un poco de resistencia. Entonces,
siempre hay que darle tratamiento completo a estas pacientes, ¿no? Ahora, las pacientes que tienen presencia de bacteriuria asintomática en varias oportunidades, se puede dar tratamiento supresor, ¿no? O sea, darle tratamiento antibiótico para que pueda disminuir la presencia de la bacteriuria. Entonces, en estos casos se puede usar nitrofurantoína. Generalmente se usa, ¿no?, la dosis estándar, que son 100 miligramos por dosis. Entonces, pero esto, en el caso del tratamiento supresor, se puede usar durante todas las noches, ¿no? Ahora, también se ha descrito que las pacientes pueden presentar, que usuarias de nitrofurantoína como tratamiento supresor, pueden presentar alguna alteración a nivel pulmonar, pero esto se ha visto que una vez que se retire el tratamiento puede remitir espontáneamente a la lesión pulmonar, ¿ya? Entonces, no es lo que son los de primera línea, la amoxicilina y la nitrofurantoína. La siguiente, por favor. Si hablamos de cistitis o uritis, hablamos de infección tracto urinario bajo, ¿no? Y generalmente está asociada a la presencia de síntomas. Generalmente hay disuria, ¿no?, urgencia y frecuencia urinaria, ¿no? Entonces, generalmente la paciente refiere ardor al orinar, la mayor frecuencia de orinas, ¿no? Inclusive en algunos casos tiene necesidad imperiosa de orinar, ¿no? Ahora, esto es importante a veces preguntarle si, por ejemplo, la disuria es al inicio de la micción o al terminar la micción, ya que si nos está diciendo que es de repente al inicio de la micción, estamos hablando de una uretritis, y si ya es al final de la micción, como la vejiga se colapsa y hay contacto entre sus paredes cuando se evacúa la orina, habla de una disuria terminal, ¿no? Entonces estamos hablando de una cistitis. Pero esto, al final, el tratamiento no es, va a cambiar el tratamiento, ¿no? Entonces, podemos encontrar en el examen de orina, ya en estos casos ya encontramos, aparte de la sintomatología, ¿no?, un sedimento urinario alterado, ¿no?, piuria con presencia de pus a nivel de la orina, bacteriuria, ¿no? Y siempre que la técnica de tomar la muestra de orina, siempre es importante cómo tomarla, ¿no? Siempre la primera orina en la mañana, con una adecuada higiene de la zona perineal, en un frasco estéril, ¿no? Y que también la muestra tiene que ser inmediatamente procesada, ya que si se demora mucho tiempo, la pequeña cantidad de bacterias que normalmente pueden encontrarse, ¿no?, van a proliferar, ¿no? Entonces, nos va a dar un falso positivo en este caso, ¿no? El tratamiento, lo mínimo que se da en estos casos son tratamientos de 3 días, ¿no? Y generalmente se usa las mismas drogas, ¿no?, la amoxicilina con la nitrofurantoína. Si tenemos una paciente que es sintomática y tiene un cultivo urinario negativo, hay que pensar en que se trate de una infección por clamidia, ¿no?, que es muy frecuente la infección por clamidia. Y en muchos casos es también a veces por la proximidad de la vagina. Ahora, siempre es importante, en la medida de lo posible, pedirle el urocultivo a la paciente antes de iniciar el tratamiento antibiótico. En lo posible, ¿no? Ahora, si no hay, entonces nos guiamos por la epidemiología de la enfermedad, ¿no?, del tratamiento empírico. A ver la siguiente. La pielonefritis, que ya es una infección tracto urinario de vía alta, generalmente ya la paciente cursa con un cuadro generalizado, ¿no?, con síntomas generales, donde está la fiebre, los escalofríos, ¿no?, y esto asociado al dolor lumbar, ¿no?, y que cuando separamos la paciente podemos encontrar puño percusión lumbar, puntos renouretrales superior medio positivos. El punto renouretral inferior se evalúa a través de un tacto vaginal, ¿no?, pero siempre el paciente va a cursar con cuadros más generalizados, ¿no? Y muchos de estos pacientes a veces ya han presentado semanas antes sintomatología urinaria baja, ¿no?, o en algunos casos han recibido tratamiento que no ha sido cumplido adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una pielonefritis, con todo lo que presenta la paciente, la fiebre, la leucocituria,
ya estamos catalogándola como que es una urosepsis, ¿no? Y esto tiene mucho más importante si es que se trata de una paciente gestante, ¿no? Entonces, estas pacientes ya tienen leucocituria, bacteriuria, entonces son pacientes con un cuadro más generalizado. Ahora, estas pacientes, como es un cuadro ya séptico, siempre, generalmente cuando es bacteria sintomática y es cistitis, uretritis, a veces el tratamiento no necesita hospitalización, ¿no? Es un tratamiento ambulatorio. Pero en caso de pielonefritis, sí necesitamos tener un tratamiento en hospitalización, ya que a nuestra paciente, aparte de la antibiótico terapia, tenemos que mantenerla hidratada, de tal manera que los antibióticos lleguen adecuadamente a su zona de acción. Y generalmente la antibiótico terapia ya no usamos antibióticos por vía oral, ¿no? Como amoxicilina, nitrofurantoína, sino usamos antibióticos parenterales, ¿no? Y generalmente dentro, por ejemplo, dentro de las cefalosporinas, el que se puede usar cefazolina, ¿no? En algunos casos podemos usar ceftriaxona, ¿no? Y también podemos usar gentamicina, aunque hay que tener muy cuidado con el tratamiento con gentamicina, porque ustedes saben, ¿no?, que tiene efecto a nivel ototóxico y nefrotóxico. Entonces, generalmente nosotros manejamos con cefalosporinas, ¿no? En los casos, por ejemplo, en el hospital, manejamos nuestros pacientes con ceftriaxona, la que tienen pielonefritis. Y generalmente le damos, antes se usaba la dosis de 1 gramo cada 12 horas, pero ahora se ha visto que con de 2 gramos cada 24 horas se tiene el mismo efecto, ¿no? Y de tal manera que la paciente no está mucho tiempo colocándole antibiótico terapia, ¿no? Ahora, siempre que una paciente tiene tratamiento y presenta fiebre, ¿no?, la antibiótico terapia tiene que estar siempre más de 48 horas, ¿no? Y de repente ya a las 48 horas podemos reducir a terapia oral, pero siempre tratando de cumplir que el tratamiento tiene que ser de 10 a 14 días, ¿ya? No menos que eso. Ahora, si nuestra paciente persiste en fiebre, y eso lo hemos visto en el hospital, una vez persisten con fiebre y es una fiebre en picos, como que fuera un problema absceso renal, ¿no? Tenemos que pensar en que de repente hay un problema obstructivo, ¿no? Y al haber un problema obstructivo, puede haber generado que se produzca un absceso renal. Entonces, cuando nuestra paciente presenta fiebre persistente a pesar de la terapia adecuada, tenemos que pedir una ecografía renal tratando de buscar que no haya un problema de uropatía obstructiva que esté condicionando la presencia de un absceso a nivel renal, ¿ya? Entonces, el tratamiento al alta siempre tiene que ser cumplir de 7 a 10, y si nosotros manejamos hasta 14 días, ¿ya?, con tratamiento. En algunos casos podemos dejarlo con vía parenteral y en otros casos que no se puede, la paciente tiene cómo aplicárselo, tiene que ser también puede ser por vía oral, pero siempre tiene que cumplir entre 7 a 14 días. Ahora, el control de estas pacientes se le puede hacer urocultivo a las 2 semanas de haber terminado el tratamiento, o también una vez, en otros textos van a encontrar que se debe pedir un sedimento urinario a la mitad del tratamiento y un sedimento urinario al terminar el tratamiento, ¿no? Entonces es para hacer el seguimiento en estos casos. Ahora, como ustedes saben, los medicamentos como las cefalosporinas, las penicilinas, los aminoglucósidos, de entre los tres, las cefalosporinas y las penicilinas son drogas categoría B para el embarazo, ¿no? Entonces no habría mucho problema con el embarazo. Con lo que son aminoglucósidos, son catalogadas como categoría C, pero si es que ya pasó la época de organogénesis, se puede usar también gentamicina, ¿no?, que es el más usado, ya que amicacina tiene causa un poco más de dolor, ¿no? Entonces casi no se usa amicacina, lo usamos generalmente cuando hay infecciones más severas, ¿no? Entonces generalmente es cefalosporinas y de entre los aminoglucósidos la gentamicina. Bien. A ver la siguiente. Entonces ahora, si hemos sacado la parte de infecciones, que es lo más frecuente durante el embarazo, ¿no?, ahora hay un espectro de problemas renales que puedan afectar el embarazo. Acuérdense, cualquier patología médico-quirúrgica puede afectar el embarazo. Entonces, la uropatía por reflujo, ¿no?, de repente tiene una litiasis
ureteral, ¿no? Que pueda causar reflujo. Ese reflujo de la orina hacia el riñón puede causar una cicatrización, ¿no? A nivel renal, ¿no? Entonces, y esto puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Ahora, la nefrolitiasis, acuérdense que el éstasis urinario por la hidronefrosis puede predisponer y asociado a la presencia de sedimentos de fosfato de calcio y hidroxiapatita, pueden predisponer a nefrolitiasis, ¿no? O litiasis urinaria. Ahora, los pacientes que tienen trasplante renal, estos pacientes tienen un riesgo incrementado de que hagan preeclampsia. Porque acuérdense, el paciente que tiene trasplante renal es un riñón que puede presentar alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y de esta manera puede llevar a hipertensión en la paciente, ¿no? Ahora, estas pacientes que tienen problema hipertensivo se puede asociar, ¿no? A su hipertensión previa, se puede asociar una preeclampsia, ¿no? Ahora hay que ver cómo podemos diferenciar, ¿no? Si esta paciente viene ya con un problema de hipertensión por el trasplante renal o es una hipertensión de nuevo que se está presentando, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la época en que haya un incremento de la presión o la presencia de proteinuria de nuevo en la diferencia de estas 20 semanas de gestación, ¿no? Si se presenta hipertensión nueva, proteinuria nueva antes de las 20 semanas, generalmente es un problema ya crónico, ¿no? Si se presenta después de las 20 semanas, hay que pensar en que este es un problema de preeclampsia que se está sobreagregando al problema renal, ¿no? Las pacientes con poliquistosis renal, ¿no? Que pueden estar predispuestas a presentar preeclampsia. Estas pacientes hay dilataciones, ¿no? A nivel renal, entonces esto altera, ¿no? El sistema renina-angiotensina y puede también sobreagregarse una preeclampsia. El síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, que ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Generalmente el síndrome nefrítico está asociado más a hipertensión, puede presentar hematuria y puede causar también una confusión con preeclampsia, ¿no? En cambio, el síndrome nefrótico, donde prima la proteinuria, ¿no? Y esto proteinuria lleva una hipoalbuminemia por pérdida renal de proteínas, y tratando de compensar el aumento de la hipercolesterolemia es más compensatorio, ¿no? Para tratar de mantener la presión oncótica que la da primariamente la albúmina. Y también se presenta edema porque hay una disminución de la presión oncótica. Entonces, acuérdense, la preeclampsia también cursa con proteinuria, ¿no? Entonces, y albuminemia y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre los dos casos, ¿no? Si es un problema renal propiamente dicho o es un problema de preeclampsia. Muy bien, entonces esa es la última. No es mucho para revisar realmente enfermedad renal, pero hemos hecho lo que es más frecuente en estos casos. ¿Alguna pregunta tienen? Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, Ignacio. Muchas gracias por la atención. No, que es un tema no muy largo. O sea, en lo que es, y tú es corto, ¿no? Pero lo que es problema ya de enfermedad es mucho más largo, ¿no? Son muchas cosas que ya se vienen. Entonces, si no hay preguntas, chicos, está fácil de entender, ¿no? Cuando lean su texto. Si no hay preguntas, ya hemos terminado entonces, ¿ya? Ya, Ignacio. Ya, doctor, gracias. Listo, chicos. Gracias, Cuídense doctor. entonces, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Listo. Hasta luego, chicos. Doctor. Hasta luego.